desarrollo agrario. Bien, y en este corto intervalo de 2 minutos vamos a cederle la palabra a uno de nuestros panelistas, Alfredo Barnechea. Alfredo. Estoy verdaderamente sorprendido por el ingeniero Fujimori. Lo central de sus intervenciones han sido todos ataques a Mario Vargas Llosa y al Frente Democrático. Quedamos sin una idea clara de qué es lo que propone como programa económico. Hay gruesísimos errores de información, como por ejemplo atribuir la congelación de ahorros, que eran básicamente ahorros de grandes empresas, es decir, los más ricos pagando el programa de estabilización en Brasil, como en el resto de los países. Hay gruesísimos errores de información. Y me hago una pregunta con la cual concluyo esta breve intervención. En una situación tan dramática como la del Perú, y en una situación tan cambiante en el mundo, donde requerimos equipos de gobierno, y que esos equipos de gobierno y ese presidente tengan credibilidad internacional, que sean conocidos internacionalmente, nos demoraríamos muchísimos meses antes de que el ingeniero Fujimori pueda acreditar internacionalmente su programa. De modo que concluyo que aparte de no haber ninguna idea clara, coherente, razonable en el programa económico, que además no ha expuesto, o no ha dicho, por ejemplo, cuál es para él la causa de la inflación, nosotros con el ingeniero Fujimori estaríamos dando un salto al vacío y perdiendo otra vez el tren de la historia. Algunos segundos para Guido Penano, por favor. A cuenta, por supuesto, de una intervención mucho más amplia posteriormente. Sí, bueno, por lo menos en materia económica creo que no hemos escuchado nada nuevo o diverso de lo que ya habíamos escuchado de ambos candidatos. Creo que lo que hemos tenido en el plano estrictamente de la presentación económica es una repetición de lo que ya conocíamos, de las propuestas de tanto Mario Vargas Llosa como de los puntos más generales de las ideas que supuestamente están detrás del ingeniero Fujimori. Creo que si entramos a la parte más detallada, que quizás es el tema agrario, podríamos ahí ver alguna novedad digna de ser comentada en primera vuelta. Muy bien. Quizás Augusto Rodríguez Ceballos quiera completar estos escasísimos segundos, pero perdón, ya estamos con la transmisión. Adelante la transmisión. Bien, vamos a continuar con este debate entre los candidatos presidenciales del Frente Democrático, doctor Mario Vargas Llosa, y de Cambio 90, ingeniero Alberto Fujimori. El tercer tema señalado como parte de este debate es el desarrollo agrario y corresponde iniciar su exposición de 6 minutos al ingeniero Fujimori. Adelante, ingeniero. Amigos, el Perú sabe que conozco al campesino, que lo entiendo porque he trabajado con él, junto a él, porque comprendo al pequeño y mediano productor. Ellos saben que los defenderé y que propiciaré su desarrollo, que es el desarrollo de una de las principales fuentes de alimentos del Perú. El problema agrario no es como se piensa, solamente un problema de oferta. También es un problema de demanda y precios. La agricultura debe producir los alimentos que la población necesita hoy, con más urgencia que nunca. Pero aquí tenemos uno de los mayores dilemas de la sociedad peruana, y yo diría uno de los retos del próximo gobierno. Alimentos baratos para la ciudad significa ingresos bajos para el campo. El poblador de la ciudad contento y el campesino triste. Hay pobreza masiva en ambos sectores. Se requiere pues una política que favorezca a ambos simultáneamente, y eso no es imposible. Nosotros, tal como ya lo anunciáramos, vamos a proteger el salario real. Vamos a proteger el salario real. De esta manera aseguraremos que haya demanda para la producción agrícola. La experiencia demuestra que en el Perú, cuanto mayores son los salarios reales, mayores son los precios agrícolas. Si el ama de casa llega al mercado sin plata suficiente, solo le queda mirar las verduras y las verduras le mirarán a ella. Pero mirando no se come ni se vende. Importaremos alimentos, pero sin subsidios y solo en casos necesarios. Y los beneficios de los precios internacionales bajos en varios productos agrícolas se distribuirán entre el campo y la ciudad. Nosotros
no vamos a aplicar políticas liberales suicidas que se han aplicado durante este gobierno y durante el anterior APPPC, socios del Fredemo. Acabaremos con el continuismo de importar que afecta a nuestros agricultores. Por sobre todo, vamos a proteger a ustedes, amigos agricultores. Nuestro programa consiste en 4 modernizaciones en el campo. La modernización tecnológica de la agricultura campesina. Este es un sector de 1,5 millones de unidades productivas. Se buscará reducir el periodo de adopción de innovaciones tecnológicas por los campesinos. Se capacitará en la utilización de elementos modernos. El objetivo final de este programa es sustituir importaciones de alimentos y ahorrar cerca de $500 millones anuales. Pretender liberalizar o liberar los mercados, como lo dice el Fredemo, supone desconocer la realidad peruana. En el Perú hay un desarrollo insuficiente de los mercados. Ahí la tarea es más bien desarrollar una serie de mercados existentes o simplemente crearlos. Esta es pues la segunda modernización. Nosotros hemos hablado durante toda nuestra campaña de honradez, tecnología y trabajo. Por trabajo hemos entendido, además de laboriosidad, el desarrollo de los recursos humanos. En la inversión pública de nuestro gobierno tendrán también prioridad los programas de investigación y diseminación de tecnología, así como programas de apoyo al desarrollo de los recursos humanos. Los grandes proyectos de irrigación tendrán su importancia como aquellos pequeños encaminados a elevar la productividad agrícola. La tercera modernización en este sector es llevar adelante un programa de industrialización rural. Nuestro gobierno promoverá la industrialización con miras a que cada distrito o provincia desarrolle proyectos agroindustriales, procese sus productos agrícolas y no agrícolas. El Perú tiene ventajas absolutas en varios productos por razones climáticas. El Perú es un país de alto riesgo sísmico y también climático. Esta sequía es un ejemplo. 1/3 del área total cultivada ha sido afectada por este fenómeno. Como respuesta inmediata, Cambio 90 se ha puesto en contacto con varias oficinas de la ONU para enfrentar esta emergencia. Pero el objetivo final será el de reducir los costos sociales y económicos de estos desastres. La población no debe incurrir de manera individual en esos riesgos. En particular, hay que transformar la agricultura actual de alto riesgo en una de mayor estabilidad para los productores. El programa indicado operará por ello como un sistema de seguridad nacional. Se constituirá para los efectos un fondo de emergencia agraria. Esta es la cuarta modernización. Hay mucho por hacer en el medio rural. Y no es asunto entonces de dejar solo al mercado como lo proponen nuestros oponentes liberales. Uso de 6 minutos para exponer sobre desarrollo agrario al doctor Mario Vargas Llosa. Gracias. El campesino, el comunero, han sido los grandes sacrificados en la historia. Es una tradición que se haya preferido que el campo subsidie a la ciudad, el campo donde están los peruanos más pobres. Es verdad que esta es una vieja política, pero esta política en los últimos 5 años se agravó de una manera verdaderamente trágica, con este gobierno que el ingeniero Fujimori ha llamado el más agrarista de la historia del Perú. ¿En qué consiste esta política? En importar alimentos baratos para las ciudades, en poner controles de precios a los productos agrícolas de los campesinos peruanos, en importar alimentos a unos precios artificialmente bajos que ingresaban al país haciendo una competencia, en cierta forma, para la agricultura nacional. Eso ha hecho que nuestro campo se estanque, se atrase y que haya allí los 4 millones de peruanos que se encuentran verdaderamente en la base de la pirámide de la pobreza en el Perú.
Ese sector, con esa política de liberalización y de modernización de la economía del Frente Democrático, va a ser inmediatamente beneficiado. No más controles de precios para los productos agrícolas peruanos. Precios libres, precios reales, que no son los que fijan los burócratas, sino los que fija el mercado, la ley de la oferta y la demanda. No más competencia desleal para los productores peruanos, no más subsidios a los productores extranjeros. Los productos agrícolas extranjeros podrán venir, pero tendrán que pagar un arancel y tendrán que competir entonces en igualdad de condiciones con los productores nacionales. ¿Esto qué va a significar? Beneficios para el campo. El agricultor va a tener un beneficio con aquello que produce, va a ganar dinero, va a poder reinvertir, va a poder elevar la tecnología, por lo tanto la productividad en el campo, va a poder elevar su consumo y al elevar su consumo va a arrastrar el desarrollo de la industria, el desarrollo de las ciudades. Vamos a revertir esa tendencia y el campo ya no va a ser la cenicienta, la hermana pobre de la familia peruana. No, va a ser uno de los grandes motores del desarrollo, porque allí, con la libertad económica, con la economía de mercado, va a haber un desarrollo inmediato que va a traer una multitud de beneficios. Por ejemplo, créditos. ¿Por qué hoy día no hay créditos para el campo? Porque no es buen negocio ser campesino, porque es un mal negocio, ya que el gobierno con sus políticas intervencionistas no deja que los campesinos tengan éxito económico, pero con precios justos y sin competencia desleal será un buen negocio y entonces los bancos y las instituciones de crédito no van a hacerse de rogar, van a buscar al campesino y al agricultor para financiar negocios que dan renta, que dan beneficio. Así se crean mercados. Así el propio movimiento económico va modernizando una actividad productiva. Pero eso no va a bastar. Es necesario que el gobierno no dilapide los recursos nacionales como lo hace, por ejemplo, subsidiando a agricultores extranjeros, sino construyendo caminos, carreteras, para que puedan salir esos productos del campo hacia los mercados de consumidores. Que no ocurra lo que les ocurre hoy día, por ejemplo, a los agricultores de San Martín, a los arroceros, a los maiceros, magníficos agricultores que han arrancado a la tierra arroz, maíz, y ahí está pudriéndose. ¿Por qué? Porque no hay manera de sacarlo, porque no hay caminos y porque los organismos de comercialización, monopolios de Estado, son ineficientes y además muchas veces corrompidos. Con el Fredemo, con la libertad, no más monopolios de comercialización. Los organismos de comercialización también tendrán que competir entre sí y serán muchas veces organismos de comercialización de los propios productores. De esta manera vendrá la modernización en el campo, vendrá la inversión, vendrá el desarrollo y sobre todo vendrá la justicia social para ese campesino que es, repito, uno de los peruanos más pobres por culpa de esta política discriminatoria e injusta hacia el campo. Desde luego que hay que ayudar a un sector de la agricultura peruana que es muy primitivo y que no puede competir en el mercado en igualdad de condiciones. Para ese sector, el Banco de Fomento. El Estado va a llevar allí créditos en condiciones muy cómodas junto con una asesoría técnica, con una capacitación técnica, para que ese sector, fundamentalmente de la sierra, de campesinos, de agronomía más bien arcaica y primitiva, vayan desarrollándose y poniéndose en capacidad de entrar al mercado y competir en igualdad de condiciones con los otros productores. Nosotros estamos convencidos que de esta manera va a surgir una agroindustria, por ejemplo, en el Perú, con una gran posibilidad exportadora, que como ha ocurrido en otros países, algunos vecinos al nuestro, como Chile, por ejemplo, se va a convertir en una de las fuentes principales del desarrollo nacional. Va a traer divisas, recursos extranjeros que nos permitan abrir las minas, desarrollar las industrias pesqueras, que posibilitan los inmensos recursos naturales de nuestro suelo. El programa del Frente Democrático es un programa para los pobres del Perú, y entre los pobres del Perú están los campesinos, y por eso yo puedo decir categóricamente que la estabilización de los precios, el fin de la inflación, la creación de mercados, acabar con el intervencionismo estatal y con el capitalismo mercantilista, va a permitir al campesino peruano ser una de las grandes fuerzas del desarrollo, de la modernización, del bienestar de nuestro país. Corresponde sobre desarrollo agrario una réplica de 3 minutos al ingeniero Fujimori. El continuismo entre el Fredemo y el actual gobierno se puede constatar muy fácilmente, porque fue precisamente los socios del Fredemo quienes iniciaron esa política nefasta para los agricultores,
de importaciones masivas de alimentos en desmedro del campo. Eso está muy fresco en la memoria de los campesinos y de los agricultores. Nosotros no estamos proponiendo la modernidad al estilo europeo, hacer, como lo dijo el doctor Mario Vargas alguna vez, el Perú una Suiza. No, hemos propuesto, y ya acabo de reseñarlo, 4 modernizaciones, pero no una liberalización que podría incluso poner en peligro las tierras de los propios campesinos. El programa Shock, precisamente, que ahora el doctor Mario Vargas pretende llamarlo como estabilización, va a perjudicar precisamente al mundo agrario, al mundo campesino, porque los sueldos, las remuneraciones de los consumidores de la ciudad se van a reducir drásticamente. ¿Y quiénes van a estar en condiciones de comprar los productos agrícolas del campo? Pues bien, los precios agrícolas, amigos campesinos, se van a reducir también drásticamente. Ahora, el doctor Mario Vargas, en esta segunda vuelta, se ha acordado de los pobres, como le dicen en los pueblos jóvenes. Revisen ustedes, amigos, quiénes se encuentran en las filas parlamentarias del FREDEMO, si no son los representantes de la gran empresa. ¿Quiénes están? ¿Con qué nombres? Aquellos que representan a los pequeños agricultores y a los pequeños empresarios. Hay una contradicción evidente entre lo que se dice y lo que se hace. Y es que la práctica, amigos, es sumamente importante. La agricultura no se entiende porque se lee un programa o porque le asesora a algunos expertos. Hay que vivir el campo, hay que encallecerse sus manos para poder entender la realidad del campo y no meramente con libros. Gracias, ingeniero Fujimori. Corresponde la dúplica de 2 minutos al doctor Vargas Llosa. No estaría mal que el Perú fuera una Suiza. Es el país que tiene los niveles de vida más altos del mundo. Es un país de una democracia ejemplar, donde para resolver cualquier problema todos los suizos votan en unos plebiscitos. No hay nada de malo en que el Perú se convierta en un país con unos ingresos tan elevados, en un país de democracia tan pacífica y ejemplar. Es verdad, la experiencia práctica personal es muy importante para conocer la realidad. Por eso nosotros tenemos en el Frente Democrático tantos profesionales y tantos técnicos. Por eso los hemos reclutado a lo largo de 2 años y medio, para que haya entre ellos una coordinación, un denominador común, una impregnación de unos mismos ideales y un conocimiento profundo de aquello que queremos hacer, algo que, como he sabido, mi adversario no tiene. Hay que haber trabajado la tierra, dice el ingeniero Fujimori, para hablar de agricultura. Tengo la impresión que las credenciales del ingeniero agrónomo Alberto Fujimori no son tan excelentes. Aquí tengo en mis manos un informe del Banco Mundial sobre la gestión del ingeniero Fujimori como rector de la Universidad Agraria, que es una crítica devastadora, acusándolo de ineficiente, de una pésima administración y reprochándole haber desperdiciado la oportunidad de invertir 17.800.000 dólares que pudo hacer y que no hizo porque fue su rectorado incapaz de presentar los programas adecuados, de tal manera que solo el 20% de ese crédito se pudo aplicar. ¿Qué ocurriría con el ingeniero Fujimori como presidente del Perú? Estuvo en condiciones de aplicar esa técnica de la que habla tanto para manejar una institución, en resumidas cuentas, bastante pequeña. ¿Qué pasó con las vacas de La Molina? Las vacas de La Molina daban 2.400 litros de leche al día cuando subió el ingeniero Fujimori. Cuando él se fue, solo 400. ¿Qué les hizo usted a esas pobres vacas molineras, ingeniero Fujimori? No me va a decir que eran derechistas o que tenían prejuicios raciales, las vacas molineras. Y en cuanto a la técnica, esa tierra que usted ha trabajado con sus manos, esa tierra que le dio el gobierno aprista en su condición de campesino pobre, creo, pampa bonita, hemos visto en la televisión que es una pampa fea. ¿Qué le hizo usted? ¿Por qué se convirtió en esa pampa de abrojos? Cuando
los fondos vecinos son tan exuberantes y tan prósperos. Mire, es verdad, uno no puede saberlo todo, pero debe saber lo que no sabe, y en eso acudir a los demás. Eso es la modernidad. La modernidad es saber que hoy día ningún gobernante puede dominar todos los conocimientos, como el famoso pico de la Mirándola en el Renacimiento. Su tiempo ha concluido. Yo sé mis doctor. limitaciones y por eso estoy rodeado de tantos técnicos la réplica competentes. de 2 minutos al ingeniero Alberto Fujimori. Ahora se descubre de dónde proviene la autoría de la guerra sucia, de Pampa Bonita, del Fundo y de las casas, doctor Mario Vargas. Y es que los medios de comunicación se puede comprar con millones, pero la conciencia de los pueblos, doctor Mario Vargas, en primera o segunda vuelta, no se compran con los millones de dólares. Cierto, conozco que usted tiene una gran aversión por las universidades. Ha hecho usted declaraciones públicas al respecto. Y por eso no me extraña este comentario negativo que hace de la Universidad Nacional Agraria La Molina, y al igual que algunas autoridades conservadoras pretenden evaluar la gestión de 5 años de rectorado por medio del rendimiento de la leche de las vacas, cuando eso es responsabilidad de quien ahora está ejerciendo el rectorado. Fue de él. La modernidad no se consigue a través de la lectura, ni viviendo en Londres, doctor Mario Vargas, ni en París. La modernidad primero se plantea, pero conociendo la realidad nacional, la realidad difícil. Y por eso decir que va usted a hacer durante su gobierno una Suiza del Perú, eso es engañar a los conciudadanos. Y si usted habla de cuestiones personales, hace 3 años en la revista Sí, usted admitió haber tenido una experiencia juvenil de consumo de drogas. Eso es gravísimo para quien pretende ser candidato a la presidencia de la República. Yo pido, más bien, que se aclare en forma definitiva este asunto, porque si queremos la lucha contra el narcotráfico, quien ejerce la presidencia de la República debe tener la moral bien en alto. Su dúplica, durante 2 minutos, doctor Vargas Llosa. Estamos hablando de Mario Vargas Llosa, que cuando tenía 14 años, efectivamente, por un par de veces tuvo una experiencia que no ha vuelto a repetir, o de Madame Carmelí, la famosa astróloga de Cambio 90, electa diputada del Cusco, y condenada por el Poder Judicial a 10 años de cárcel por narcotraficante. Yo no he dicho que en 5 años se puede convertir al Perú en una Suiza. Desgraciadamente no es así. ¿Cómo me gustaría? ¿Cuánto me gustaría que este país, con el que he sido muy crítico, en esos 20 libros que no ha leído el ingeniero Fujimori, porque si los hubiera leído sabría hasta qué punto yo conozco y me he metido al meollo profundo del Perú? ¿Cómo me gustaría que en 5 años yo pudiera como presidente convertir al Perú en el país más próspero del mundo? Eso no se puede hacer. Pero sí se lo puede sacar de esta crisis absurda por las políticas anticuadas, unas políticas antimodernas, demagógicas que hemos seguido y que continuaría el ingeniero Fujimori, porque no tiene ningún programa de cambio y porque además, evidentemente, no quiere el poder para la modernidad de nuestro país, sino para llegar verdaderamente a gobernar al Perú. No es mi caso. Yo estaría mucho más contento en esas universidades. Yo he sido muy feliz enseñando en universidades, en las mejores universidades del mundo, ingeniero Fujimori. Yo he enseñado en la Universidad de Cambridge, he enseñado en la Sorbona de París, he enseñado en Princeton, en Columbia, en universidades que son grandes centros de saber, y allí he visto justamente lo mal que andan las universidades nacionales peruanas, lo mal que anda mi universidad, mi alma mater, San Marcos, a la que yo recuerdo con tanto cariño. Estoy haciendo política, entre otras cosas, porque yo quiero luchar porque la Universidad del Perú salga también de esta crisis terrible y sea una de las grandes fuentes del desarrollo y de la modernización en el Perú. Eso sí se puede hacer en 5 años. Cambiar a las universidades